Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso en la sesión de tarde al primer vídeo promocional de la empresa que patrocina Foroficon y la mención de entidades y empresas colaboradoras de esta nueva edición de Foroficon 2020. Quisiera comentarles que desde la página web de Foroficon, en el apartado de programa, quien quiera puede descargar el programa de lectura fácil, realizado desde la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura. Sin más, vamos a dar comienzo a la sesión Comodidad sin Movilidad. Toma la palabra la primera ponente, doña María López Galve, jefa de sección de Movilidad Sostenible de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Varias de la Junta de Extremadura. Tiene para ello 20 minutos. Adelante, María. El micro, María, debes de activar el micro. María, debes de activar el micro, el micrófono, por favor. ¿Ahora? Eso es, adelante cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la participación de todos los asistentes y también agradecer a la organización del Foro EFICON el habernos invitado a este evento, ya que nos brinda la oportunidad de compartir las líneas de trabajo que estamos desarrollando en materia de movilidad sostenible desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Un momento. ¿Se ve bien? Perfecto, María, sí se ve bien. Sí. En primer lugar, quería poner en valor un poco la importancia que tiene integrar la movilidad sostenible en todo y encuadrándolo ya en el ámbito del tema central del foro, la importancia que tiene la movilidad sostenible en la regeneración y en la planificación urbana. Conceptos como ciudad compacta, ciudad accesible, ciudad de proximidad están íntimamente relacionados pues, con la movilidad sostenible. Entonces no podemos entender un aspecto sin el otro. Por otro lado, hay que señalar, y ya eso creo que todos lo conocemos, ¿no? La importancia que tiene en impacto la movilidad tradicional basada en el tráfico privado motorizado con respecto a los problemas ambientales, problemas para la salud, problemas de movilidad activa y problemas también de sociabilización del entorno público. Con respecto a los problemas ambientales que genera el tráfico, sin entrar en mucho detalle, pues bueno, destacar la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, la contaminación acústica, el efecto isla de calor que se desarrolla cuando en áreas más urbanas y metropolitanas se aúna la emisión atmosférica y el abuso del hormigón y el asfalto para conseguir adecuar esos espacios al tráfico. Entonces eso hace que se pierda permeabilidad en el suelo y que se pierda la capa vegetal y las zonas verdes, con lo cual la temperatura aumenta y es lo que se conoce con el efecto de isla de calor que provoca también efectos importantes sobre la salud.
Sobre la salud, cualquiera de los problemas ambientales que he comentado anteriormente inciden de forma negativa. Solo la contaminación atmosférica está considerada como una de las 10 primeras causas de mortalidad prematura y pérdida de la calidad de vida. Además, el adaptar las zonas urbanas al tráfico motorizado hace que el ciudadano llegue antes a los sitios en coche y que se pierda lo que es el hábito de una movilidad activa. Esa pérdida de movilidad activa provoca efectos negativos sobre la salud porque aumenta el sedentarismo en la población y esto pues lleva consigo, como todos sabemos, pues aumento de la obesidad, del sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc. La movilidad sostenible se plantea entonces como una solución a los efectos negativos de las emisiones y del tráfico motorizado, ya que se basa en desplazamientos con mucha menos contaminación, más eficientes y que provocan menos problemas medioambientales de lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, va a tener beneficios positivos sobre la salud. Aboga por una movilidad activa, ya que la base de la pirámide de movilidad serían los peatones y las bicicletas y los modos de transporte no contaminantes, mientras que la base de la movilidad antigua o basada en el tráfico motorizada, pues la base son los vehículos privados a motor. Esto también lleva consigo una repercusión en lo que se conoce como la sociabilización del espacio público. Con la movilidad sostenible se pretende que parte del espacio o en zonas, la totalidad del espacio dedicada a los vehículos privados pasen a lo que es el uso y disfrute del peatón. Entonces, bueno, pues todos somos peatones la mayor parte del tiempo y todos necesitamos interaccionar de alguna manera con el resto de peatones y con los servicios nuestros de proximidad, como ir a comprar, ir a centros educativos y hacerlo de forma segura, saludable y sostenible, que es en lo que se basa este tipo de movilidad. Una vez que ya hemos contextualizado un poco la importancia que tiene apostar por la movilidad y lo importante que es para este nuevo modelo y cambio de ciudad, y en el caso de Extremadura de pueblos también, vamos a ver las estrategias que existen de movilidad sostenible a las diferentes escalas administrativas. A nivel europeo, la Comisión Europea está a punto de publicar, se cree que lo harán antes de final de año, la Estrategia Integral para una Movilidad Sostenible e Inteligente. Esta estrategia viene a sustituir el antiguo Libro Blanco del Transporte, que es del año 2011, y bueno, el objetivo es afrontar el reto de la movilidad basándose en el Pacto Verde Europeo, tan famoso y como referencia para luego un montón de políticas que están viniendo después a nivel estructural y económico. El Pacto Verde Europeo tiene importancia en el ámbito de la movilidad, en que pretende reducir en el 2030 un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero y con respecto a 1990. Y para el 2050 pretende que el balance de emisiones de efecto invernadero sea nulo. Esto tiene mucha importancia a nivel de la movilidad porque el 27% de los gases de efecto invernadero a nivel de España tienen su origen en el transporte por carretera. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar mucho para cambiar la movilidad y atacar en una de las fuentes de origen más importantes, que es el transporte. A nivel nacional, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ya está en proceso de elaborar una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada
que bueno, se puede consultar en la web, en una plataforma que han habilitado paralela a la del Ministerio, que es .movilidad. Es muy interesante porque en esa plataforma establecen un sistema participativo bastante novedoso en la que se puede participar en foros, hacer encuestas, votar diferentes tipos de iniciativas y estrategias en materia de movilidad. Y bueno, la plantean como una estrategia abierta, aunque ya hay 8 ejes de actuación y va a estar en línea, por supuesto, con la estrategia europea. Paralelamente, está en proceso en el portal de información la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. Hasta el pasado 15 de noviembre estaba previsto hacer aportaciones y bueno, es otra de las herramientas que tendremos para crear esta nueva movilidad. Y a nivel autonómico, que es en lo que me voy a centrar a partir de ahora, estamos desarrollando el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, el PEMS. Es un plan que se plantea como un gran paquete de medidas en la que se actúe de forma eficaz y eficiente en los diferentes aspectos que integran la movilidad. Y bueno, va a estar, como no puede ser de otra forma, en línea con lo establecido en la estrategia europea y nacional, pero por supuesto adaptado a las necesidades de la comunidad autónoma de la región extremeña, que tiene unas particularidades pues, concretas, porque el 50% de la población vive en el 90% del territorio. Eso significa que tengamos una densidad de población muy baja, nos llega a 26 habitantes por kilómetro cuadrado y requiere de políticas y de medidas y actuaciones que se ajusten a dar una cobertura a esa movilidad que hablábamos accesible, de ciudad de proximidad, al principio, ¿no? En el concepto de lo que era la movilidad. Tenemos que ofrecérselo no solo a las ciudades, sino también a los pueblos, que son la mayoría, son 275 pueblos de menos de 10.000 habitantes en los que se concentra el 50% de la población y tenemos que ofrecerles ese servicio de proximidad a los recursos educativos, sanitarios, culturales, comerciales. Paralelamente se están desarrollando otras actuaciones de promoción de la movilidad sostenible que una vez que os hable del plan os comentaré por encima. Con respecto a los objetivos generales del plan, en lo que se basa es, bueno, algunos de los objetivos generales, porque lo he resumido un poco. Ya todo esto está previsto en el pliego de condiciones técnicas que el procedimiento se publicará en los próximos meses en el perfil de transparencia, en el portal de transparencia. Y bueno, pues se basa en articular un sistema integrado de transporte público pues basado en la eficiencia, en la sostenibilidad y en el uso del transporte público en las zonas de mayor demanda de movilidad. Hacerlo atractivo para que sea realmente sustitutivo del uso del vehículo privado. Por otro lado, y no menos importante, articular una movilidad accesible y sostenible en consonancia con lo que es el reto demográfico que he comentado anteriormente, es decir, facilitar los desplazamientos en los núcleos más rurales y despoblados. Y por otro lado, y en línea con todo lo comentado referido a las emisiones y cambio climático, fomentar en todo tipo de desplazamientos, no solo en el transporte público, pues desplazamientos que conlleven bajas o nulas emisiones a fin de garantizar pues, la eficiencia y la sostenibilidad de los medios de transporte. Tenemos también previstos diferentes objetivos específicos, entre ellos, pues, reducir la movilidad con vehículo privado del transporte público, esto en desplazamientos interurbanos, que es de lo que es competencia la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
Promover los desplazamientos de movilidad activa, que son a pie, en bicicleta y parte de los vehículos de movilidad personal. Facilitar el intercambio modal en los diferentes medios de transporte. Tener en cuenta en todas las actuaciones que se desarrollen la accesibilidad universal y la mejora de la seguridad vial. Conseguir un sistema de integración tarifaria para el transporte público, que al final son todo medidas que promuevan el uso de este sistema de transporte. Dotar al sistema de transporte público de vehículos eficientes en los que se prime el uso de energías renovables. Introducir nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte y facilitar al ciudadano el libre acceso y el uso de la información sobre la movilidad sostenible. La metodología del plan puede resumirse en los siguientes apartados. La participación ciudadana estaría presente en todas las fases del proceso del plan, tanto en el diagnóstico como en el consenso de lo que sería el plan de actuaciones. El diagnóstico es una parte importantísima del plan, ya que nos va a reflejar cuál es la situación de partida y la tendencia previsible. Para ello se utilizarán diferentes herramientas, pues los datos que ya tenemos disponibles y información habrá que actualizarla, se van a realizar encuestas y entrevistas de movilidad, se van a instalar aforos en determinadas zonas y análisis de movilidad a partir de Big Data, que eso lo voy a comentar porque ya lo hemos empezado a hacer. Al final, de lo que se trata es, como he dicho, de conocer la situación de partida, y eso va a estar englobado en una batería de indicadores y son fundamentales porque no se puede mejorar lo que no se conoce. Entonces, vamos a tener un mismo indicador que nos mida cómo estamos y ese mismo indicador cuando ya hayamos finalizado cada una de las actuaciones para conseguir los objetivos y podamos ver en qué hemos mejorado. También, después del diagnóstico, bueno, pues se establecerán los diferentes escenarios posibles de movilidad a nivel regional, se justificará el seleccionado y finalmente pues tenemos un PET definitivo con una serie de actuaciones con un plazo en principio hasta el 2030. Habrá proyectos que sean a corto, medio y largo plazo y, como he dicho antes, pues todo se va a evaluar. Se va a evaluar tanto la ejecución del plan, el grado de ejecución del plan, como cada una de las actuaciones con indicadores. La campaña de difusión también se plantea desde el principio del plan, tanto para la participación como para la difusión de resultados y de alguna manera pues implicar a toda la población en la consecución de los objetivos. Como decía, aparte de trabajar en el plan, estamos realizando otras actuaciones de movilidad sostenible paralelas, que muchas de ellas pues, se utilizarán para el diagnóstico del plan. Y bueno, otras tienen más que ver con la sensibilización, tanto para otras administraciones como para la ciudadanía en general. Desarrollamos la coordinación autonómica de la Semana Europea de la Movilidad. Os contaré cómo estamos desarrollando el análisis de movilidad regional a través de Big Data. También estamos trabajando en el nuevo mapa concesional de transporte. Hemos iniciado el trabajo para implementar 2 proyectos pilotos de transporte a la demanda. Hemos hecho ya un borrador que esperamos que salga el año que viene de una línea de subvenciones de movilidad sostenible para Extremadura en diferentes ámbitos. Y también estamos intentando conseguir la certificación del cálculo de huella de carbono para el transporte público interurbano. Esto es una herramienta que tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
que sirve tanto para administraciones como para empresas y además es una certificación gratuita. Se basa en 3 fases. La primera certificación haría referencia al cálculo de huella de carbono para cualquier sector de actividad. En nuestro caso lo estamos calculando para el sector del transporte interurbano por carretera. Hay que meter una serie de datos, de información y al final con lo que son los factores de emisión, pues te sale la huella de carbono, las toneladas de CO2 que emitimos conforme a una determinada actividad. Una vez que consigamos... ¿Sí? María. Vale, pues María, sigo. Con respecto a la coordinación de la Semana Europea de la Movilidad, hemos hecho diferentes actuaciones, divulgación, cuñas de radio, premios extremeños de la SEM para el año que viene, que lo otorgaremos a ayuntamientos que implementan medidas permanentes que promuevan este tipo de movilidad. Hicimos un webinar, un vídeo que os lo iba a poner, pero no os lo pongo porque no me va a dar tiempo, aunque solo es de 2 minutos y así termino. Y bueno, otra de las cosas interesantes, porque nos va a servir mucho para el resto de actuaciones que tenemos previsto, es el análisis de movilidad Big Data. Al final esto se basa en conocer los patrones de desplazamiento de la población extremeña en función a partir son datos anonimizados de telefonía móvil. Tenemos ya las matrices origen-destino por zona geográfica de la comunidad autónoma y conoceremos cuando lo traslademos a la cartografía con la ayuda del Servicio de Ordenación del Territorio, pues los desplazamientos en función de la edad, el género y el lugar de residencia. También en función del propósito de viaje, con lo cual nos va a proporcionar una información muy útil para la creación de otra de los trabajos que tenemos pendientes y en los que estamos dedicando mucho tiempo, que es el nuevo mapa concesional de transporte. Esto lo estamos realizando junto con el servicio de transporte, que también forma parte de esta consejería, y lo que queremos es pues, crear un mapa basado en las necesidades reales de la movilidad de la población extremeña. La actual tiene mucho tiempo, está obsoleto y probablemente no esté adaptado a estas necesidades. Posibilitar la intermodalidad, conexión ágil de los municipios más rurales con servicios sanitarios y, como dije antes, unos proyectos pilotos muy interesantes que tenemos de transporte a la demanda, en los que habrá una aplicación móvil para el usuario, una web y una central de reservas para que todo sea automático y se calculen las rutas en función de la demanda en las zonas más rurales. Con respecto a las ayudas de movilidad sostenible, son muy amplias, pero podemos destacar algunas de las actuaciones que van a ser financiables, como son los planes de movilidad urbana sostenible, los planes de transporte al trabajo, tanto para empresas como para la administración, proyectos concretos de movilidad sostenible como pueden ser caminos escolares seguros, medidas de promoción de la movilidad peatonal y calmado de tráfico, promoción de desplazamientos en bicicleta. Esto va a ser un gran bloque, entre los que se pueden destacar actuaciones como carriles bici urbanos e interurbanos y sistemas públicos de préstamos de bicicleta, entre otros. Y también se va a financiar la dotación de sistemas inteligentes de transporte urbano. Ya para finalizar, y lo importante un poco de lo que quería transmitir es que pues, desde todas las administraciones se está trabajando en este cambio de paradigma, este cambio de modelo en el que el objetivo anterior de las líneas de actuación anteriores a este nuevo concepto de movilidad era mejorar el tráfico de los coches, pues esto ha pasado a que el objetivo sea mejorar el espacio público. El espacio público teniendo como eje central al peatón, pero no al peatón general, sino teniendo especialmente en cuenta a peatones con capacidades funcionales diferentes, que son, pues, por ejemplo, las personas más mayores, las niñas y los niños, las mujeres embarazadas, las personas que tienen que desplazar un carrito de bebés o un carrito de la compra, porque al final, si tenemos en cuenta todas estas necesidades y hacemos las ciudades y pueblos más útiles a estas personas, estaremos haciendo
pueblos y ciudades más útiles para el resto de las personas. En definitiva, este cambio de modelo de movilidad y de forma de desplazarnos, pues implica que una inclusión de una nueva modalidad, la inclusión de todos estos aspectos de movilidad y otros no menos importantes como la perspectiva de género, pues conseguirán pueblos y ciudades más seguros, saludables, sostenibles y accesibles para toda la ciudadanía. Vamos acabando, María. Ya he finalizado. Muchas gracias y si hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna cuestión, pues nos podéis escribir en el chat o escribir directamente a este correo electrónico que es el del Servicio de Movilidad, Planes y Programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María, por tu ponencia. A continuación, vamos a hablar de directrices de ordenación territorial. Y para esta ocasión va a dar su ponencia doña Pilar Cancho Martínez, es arquitecta y de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial de la Junta de Extremadura. Cuando quieras, Pilar, adelante con tu ponencia. Debes activar el micro, Pilar. Genial. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Pilar, soy arquitecta de Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura y, bueno, os voy a comentar en qué consisten las directrices de ordenación del territorio que estamos elaborando. Las directrices, bueno, son un documento que forma parte, es un instrumento de ordenación territorial y ahora mismo estamos en una fase de avance, estamos iniciando la tramitación y este documento que está ya lanzado sufrirá y además está sometido ahora mismo a un proceso de información pública, pues sufrirá cambios y adaptaciones en función también un poco de las aportaciones que se vayan realizando. Pero antes de meternos en harina, yo quería enseñaros primero una imagen, una ortofoto, que, bueno, que a priori no parece que diga mucho, ¿no? Es una imagen de una zona de Extremadura cualquiera y, bueno, lo que podemos observar aquí quizás, bueno, son unas manchas, ¿no? Unas manchas un poquito más oscuras que, bueno, si nos fijamos un poquito pudiera ser que se refirieran a una densidad de arbolado un poco mayor. Si nos aproximamos también, a lo mejor podemos intentar identificar una serie de núcleos de población. O si vemos esta zona aquí un poquito más roturada, pues parece que hay como unas huertas o unas zonas de cultivo, aquí hay otras, aquí una lámina de agua, además parece que está embalsada. Y luego también encontramos elementos lineales, ¿no? Pudieran ser a lo mejor carreteras o cauces por aquí. Bueno, realmente una vez que empezamos a observar una imagen nos damos cuenta de la cantidad de elementos que existen dentro de un territorio, ¿no? Así a priori. En función también de la lupa o de la pantalla a la que vayamos a ver, pues ya también iremos viendo en Extremadura, pues, o en cualquier territorio, diferentes cuestiones, ¿no? Interpretaciones, como por ejemplo serían los términos municipales, que no se ven, pero sí están establecidos. A lo mejor, si lo vemos desde la lupa del medio ambiente, veríamos las REMPEs, que es la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, o los cursos fluviales, o la Red Natura 2000, los parques naturales, los viarios, la red de carreteras. Bien, también si lo vemos a pie de calle, sin tener que mirarlo desde arriba o desde un plano, pues ya podríamos apelar a otras cuestiones como son la cultura, las vivencias, el paisaje, los elementos propios, la tradición, las comunicaciones, ¿no? Hay muchas formas de ver Extremadura, ¿no? Hay muchos elementos. Estos elementos, bueno, pues están interconectados, muchos de ellos, casi todos, hay otros que no, y algunos forman parte de redes y conllevan sus propios flujos, ¿no? Tienen su propio orden. Ahora bien, ¿qué son las directrices de ordenación de Extremadura? Bien, pues son el instrumento de ordenación territorial y urbanística de mayor nivel jerárquico del sistema extremeño de planeamiento. Están establecidos en la LOTUS, que es la Ley del Suelo de Extremadura, ¿no? Y define los elementos de la organización y estructuración del territorio de la región. Las peculiaridades que tiene este documento, bueno, principalmente es que es un documento muy complejo, es muy extenso, es bastante amplio y está compuesto por documentación gráfica y escrita. Además,
Al inicio es un documento técnico porque está redactado por técnicos, se realiza bajo un estudio analítico de muy diversos factores, pero es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones políticas, ¿no? A poder compaginar algunas decisiones, ¿no? Tiene una estructura normativa, lo cual va a regular y su aprobación definitiva se realizará por la Asamblea de Extremadura. Los pasos a seguir en la elaboración de las directrices son básicamente tres. Primero se realiza un diagnóstico con un estudio de cómo está la situación, como en casi todas las líneas estratégicas, los documentos estratégicos que se realizan. Luego se produce un proceso de participación y después se realiza una propuesta, ¿no? Dentro del análisis se evalúan muchísimos factores. Aquí os pongo unos cuantos, no están todos, pero si se analiza, por ejemplo, el empleo, la red diaria, los servicios que existen, el paisaje, la cultura, el medio ambiente, la agricultura, la ganadería, la energía, la industria, y todo girando en torno a la población, porque realmente estamos haciendo un documento pues, para Extremadura, para la población extremeña, ¿no? Entre otras cosas porque además la densidad de población, como bien apuntaba María, la densidad de población en Extremadura es bastante baja, sobre todo si lo comparamos con la densidad de habitantes en el resto de España. La evolución de la población, además en Extremadura, tiene una característica, y es que la mayor parte de los núcleos que forman parte de la red de municipios extremeña está decreciendo. Núcleos que están creciendo ahora mismo son prácticamente Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Plasencia, y en función un poco también de la afluencia de la cantidad de servicios que tengan. Un análisis una de las conclusiones que se saca del análisis de la situación territorial es, bueno, se hace una especie de interpretación de cómo está distribuido el territorio extremeño y vemos que, bueno, hace una aproximación un poco a los ámbitos según sus características, ¿no? Entonces, las características poblacionales, las características geográficas, culturales, cómo se relacionan, qué servicios tienen, bueno, pues en todo ello, la primera aproximación se hace mediante unos ámbitos territoriales. Es evidente que las sierras y valles del norte de Extremadura pues, no tienen las mismas características de estos municipios que los que puedan tener los corredores y los ríos del Guadiana, ¿no? De todo ello, lo que se realiza es un diagnóstico técnico. En este diagnóstico técnico, bueno, pues nosotros lo realizamos mediante un DAFO, una herramienta más. Se ponen en valor las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, ¿no? Después de ello, se elabora un documento que se inicia un proceso de participación que tiene como elemento continuo, que todavía está en él, incluso ahora con el documento ya del avance. Este proceso de participación se hizo previo a la elaboración del avance y bueno, pues se realiza una serie de mesas temáticas territoriales y mesas políticas. Las mesas temáticas, bueno, pues lo que se hizo fue concretar una serie de temas y invitar a una serie de factores, bueno, a las administraciones que tuviesen ciertas competencias o a determinados sectores de la población, a empresas, y se trataron esos temas en esas mesas, ¿no? Luego, además, se eligieron 21 emplazamientos a lo largo de toda Extremadura y se convocaron a los ayuntamientos más próximos, a las mancomunidades, a los grupos de acción social y local, a los agentes privados y a las con especial incidencia en el territorio. Y una vez realizado eso, también se presentó a las 7 mesas políticas bueno, se realizaron 7 mesas políticas, una de ellas fue presidencia y las otras fueron a los consejos de dirección de las consejerías que estaban en la legislatura anterior, que fue cuando se realizó este procedimiento. De todo ello se realiza un diagnóstico percibido, que lo que hace es recoger las impresiones de cada una de las mesas y de lo que es la propia página web. Una vez que tenemos todo esto, pasamos ya a lo que es la elaboración de una propuesta con una síntesis del diagnóstico, que no es nada más que se mezclan, se unen, se analizan, se sintetizan en un diagnóstico único, pues cómo está la situación de Extremadura. Ante ello, bueno, pues volvemos otra vez a un diagrama DAFO y, bueno, se destacan varias cuestiones, ¿no?
tenemos como aspectos negativos, ¿no? Un poco de la propia situación extremeña, bueno, pues la fragilidad demográfica y social que nos está llevando a un despoblamiento, pues existe una crisis en el modelo productivo tradicional, necesitamos actualizar los sistemas de producción y esto pues, nos puede conllevar a una pérdida de competitividad económica. Luego existe un claro problema que también apuntaba María, que es un poco el sistema, la dispersión de los municipios que existe en Extremadura, que esto nos dificulta mucho que la gestión o que el acceso a los servicios sea pues más o menos complicado. Luego también tenemos una serie de problemas, y es que los documentos de planeamiento urbanístico y territorial en algunos casos se encuentran obsoletos y los procesos de autorización de los usos y de las actividades también son lentos, ¿no? La burocracia, ¿no? Que tanto nos reprochan los administrados, ¿no? Por otro lado, también existe una dificultad en la lectura de la estructura de los servicios públicos, porque existen una superposición de áreas de cobertura bastante grande, ¿no? Ahora lo veremos cuando un poquito más adelante os explico cómo está la situación. Como fortalezas, bueno, pues también tenemos fortalezas, tenemos una calidad de ambiente y un paisaje, una cultura bastante buena, unas marcas de calidad excelentes en los productos, tenemos unos recursos turísticos diversos, tenemos una posición estratégica porque estamos cerca de Portugal, bueno, estamos limítrofes con Portugal y además, bueno, pues nos puede servir de conexión con el país vecino y, bueno, está bien. También tenemos un alto potencial de generación energética, tenemos Almaraz y además hay un montón de posibilidad de establecerse energías renovables ya en marcha. Una elevada capacidad de almacenamiento de agua, tenemos un montón de embalses, infraestructuras y servicios adaptados. Y luego las oportunidades, pues todas las que nos brinda el futuro, realmente la innovación y la calidad que podemos mejorar, la fijación de espacios para la activación del territorio, una gestión integrada de los suelos industriales, bueno, un poco lo que se pretende con las directrices de ordenación del territorio. Una vez que se analiza y se sintetiza y se centra cuál es el problema de la región, lo que se plantean son una serie de objetivos, unos principios orientadores y unas estrategias. Realmente lo que se pretende es incidir sobre aquellos elementos en los que se estima necesario incidir, ¿no? Intentando preservar aquellos otros que están bien. Entonces, las directrices se plantean respecto a dos cuestiones principales. Una sería la reactivación demográfica y el arraigo de población, que es ni más ni menos que intentar que la gente se quede a vivir aquí en Extremadura y además los que se fueron que vuelvan, ¿no? O sea, vamos a quedarnos porque se vive bien realmente. Y luego, para que además el territorio sea efectivo y eficiente, ¿no? Bueno, pues una vertebración de las diferentes escalas del territorio. ¿Cómo podemos reorganizarnos para que todo esto sea más efectivo? Ante tal situación, lo que se plantea son una serie de estrategias de dinamización socioeconómica, otros de mantenimiento de la calidad territorial, estamos diciendo que el medio ambiente es muy bueno, gestión del agua y de la energía, ya que tenemos esas posibilidades, vamos a ver cómo las gestionamos, vertebración de las escalas territoriales, vamos a ver qué podemos hacer con las administraciones y una gobernanza más integradora, que también tiene que ver un poco con todo, ¿no? Una vez que tenemos las estrategias y las líneas de acción, pues nos vamos directamente a las directrices. Las directrices, como comentaba, es un documento normativo, como tal, está estructurado en títulos, ¿vale? Realmente son 5 títulos, de los cuales 4 tienen un contenido ya regulador. Las primeras son determinaciones generales. Bien, pues como determinaciones generales, lo que regula este apartado sería el objeto, el ámbito y la aplicación y el carácter. El objeto, como comentaba al inicio, es la formulación de las determinaciones que ordenen y regulen los procesos de ocupación del territorio y una definición del marco territorial que permite y asegura la integración y coordinación de las políticas sectoriales de las administraciones públicas. ¿Cómo podemos coordinar e integrar las diferentes administraciones? Y luego prever las acciones territoriales que requieren la acción conjunta de las diferentes administraciones públicas. Es decir, vamos a intentar planificar de antemano qué es lo que nos puede venir y cómo podemos organizar las cuestiones. ¿No? Habrá cuestiones que vengan sobrevenidas y que podamos aprovechar o intentar agilizarlas rápido, pero normalmente podemos prever cuáles son los mejores espacios, los mejores sitios, las mejores situaciones para poder emplazar algunas actividades, ¿no?
El ámbito de aplicación es la Comunidad Autónoma de Extremadura y la aplicación del carácter de las directrices se pretende que sea de aplicación directa e inmediata y su contenido sea vinculante para las administraciones públicas y para cualquier persona natural o jurídica. Como vertebración territorial es el segundo título de las directrices y nos planteamos la primera cuestión, que es la más complicada, ¿no? La cuestión, ¿no? la resolución de cómo se organiza el territorio, ¿no? Y cómo pueden integrarse los sistemas de ciudades y núcleos de población con los transportes y con las infraestructuras. Bien, pues las directrices lo abordan en los diferentes grupos. Primero abordan una integración suprarregional, ¿no? Cómo está incluida dentro de España y dentro de Europa. Luego, cómo se puede organizar funcionalmente la propia comunidad autónoma y cómo se pueden relacionar las infraestructuras básicas y las infraestructuras de transporte y movilidad dentro de esa vertebración que se pretende, ¿no? Como integración suprarregional, bueno, hay que tener en cuenta la dimensión europea que tiene Extremadura, sobre todo con la intención que tenemos de realizar el eje Tajo Atlántico con Europa, ¿no? La conexión logística y la mejora de la conectividad con los puertos andaluces, o bien la continuidad también prevista de la X-A1 hasta Castelo Branco, que es la autovía que nos llevaría, o nos conectaría también quizás más rápido con Lisboa. Y luego también tenemos una cuestión que son los recursos hídricos compartidos, como la gestión de los embalses, ¿no? El modelo de organización funcional de la región que tenemos en la actualidad tenemos varios aspectos, varios sectores que organizan sus ámbitos de una forma diferente. Hay un aspecto común y es que estas suelen tener como común quizás sobre todo la cuestión de las dos provincias, ¿no? Tenemos los partidos judiciales, las mancomunidades integrales y las áreas sanitarias, sociosanitarias, pero incluso hay más áreas que también se establecen y como proximidad y tienen sus municipios o sus territorios ya un poco delimitados. Esta superposición es lo que hace que mucha gente no sepa exactamente dónde tiene que acudir para unas cosas o para otras, ¿no? ¿Qué pretenden las directrices? Bueno, las directrices se plantea esta cuestión y pretende realizar unas áreas funcionales, que no son ni más ni menos que unos conjuntos de municipios o partes de ellos con una relación funcional de actividades públicas y privadas, que sería la referencia para las políticas regionales y que además podrían darnos una base para una futura comarcalización. Las directrices no plantean una solución única, sino lo que está dando ahora mismo, en este mismo instante, al ser un avance, es 4 alternativas de organización funcional, ¿vale? Según un poco hay varios criterios, ¿no? La alternativa 1, por ejemplo, responde fundamentalmente al análisis de la accesibilidad y lo que genera son 19 ámbitos, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo tardamos a los servicios, ¿no? o a los equipamientos o al comercio. La alternativa 2 responde al análisis de la accesibilidad como la alternativa 1, pero realiza determinados ajustes e intenta preservar la tradición, la cultura y hay algunos ámbitos como por ejemplo el JERTE que ya funcionan en sí mismos, tienen cierta identidad, entonces procura mantener esa identidad. La alternativa 3 se basa en una propuesta del libro de comarcalización funcional de Extremadura y es una propuesta que realizó la Universidad de Extremadura con 14 ámbitos. Esta propuesta abarca otros factores, aparte del tiempo y demás de acceso, ¿no? La alternativa 4 se basa en los instrumentos de ordenación territorial y las agrupaciones de municipios en mancomunidades de diversa naturaleza. Con ellos se crean 13 ámbitos y 13 subámbitos, intentando hacer unos núcleos intermedios de servicio. En función de cómo sea la tipología que al final salga elegida, ¿no? Un poco, bueno, pues tendríamos núcleos de relevancia regional, núcleos de base del sistema territorial, núcleos de relevancia subregional o núcleos de servicio supramunicipal, que se distinguen básicamente, bueno, pues en el número de población, en la especialización que tenga cada núcleo, en los elementos del sistema de transporte y movilidad, si existe transporte intermodal, en la cantidad de servicios y, bueno, un poco en general en eso. 2 minutos, Pilar. De acuerdo.
Aparte de ello, bueno, pues tenemos muy relacionado con esto las infraestructuras básicas del ciclo del agua, de la energía, las telecomunicaciones, los residuos, ¿no? Porque en función un poco de cómo se organice ese territorio, pues tendremos que ver dónde vamos con cada una de estas cuestiones. Se dan unas directrices generales para que orienten un poco las políticas sectoriales en este sentido. Y respecto a las infraestructuras de transporte y movilidad, bueno, pues van un poco en la línea que nos contaba María, que me ha alegrado mucho oírla, porque en muchas de las cuestiones que ella ha estado reflejando es un poco lo que nosotros también tenemos planteado dentro de las directrices, ¿no? También, por supuesto, intentar que la movilidad sea menor y que el transporte esté más coordinado y también el transporte a demanda. Sobre todo también eso, dar una serie de líneas, de cuestiones para facilitar un poco la vida. Y también en función de cuál sea el área funcional que se vaya a elegir, bueno, pues también tendremos que organizar un poco ese transporte. Luego existen otros títulos, que voy a pasar muy por encima, dado el poco tiempo que tengo, son, bueno, por ejemplo, se abarca la activación del territorio, que no son nada más que unas acciones que se plantean dentro de las propias directrices para ver cómo se puede activar el territorio económicamente, ¿no? Un momentito. Perdonad. Bien, bueno, tenemos esto, la activación del territorio, eso se pretende hacer unas actividades y proponer unas políticas a los sectores para que se puedan activar determinadas cuestiones, ¿no? La activación del sistema de asentamiento, la activación del parque de espacios industriales y logísticos y la activación del medio rural. Respecto al sistema de asentamiento, pues se procura que se activen los núcleos tradicionales y respecto al parque de espacios industriales y logísticos, pues se pretende que se aprovechen los parques que están, los parques logísticos, ya las ubicaciones que existen, que no se realicen otras nuevas, la activación del medio rural, bueno, pues que darle una solidez al tejido industrial y que se intente promocionar la transformación de productos para que el producto pueda ser transformado aquí. Luego existe otro enfoque dentro de las directrices, que es otro de los títulos, que respecto a la ordenación y gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Se plantea el establecimiento, no el establecimiento, más bien la identificación de la infraestructura verde. Se dan unas directrices al patrimonio cultural y otras al paisaje, intentando integrar el paisaje dentro de cada una de las acciones y sectores y dentro de la propia planificación territorial y urbanística de Extremadura. Y luego, por último, lo que también se abarca es la coordinación interadministrativa. Quizá también sea otro de los pilares básicos de las directrices de ordenación del territorio, ya que lo que se pretende es concertar entre todas unas políticas y hacer una planificación común a este territorio, ¿no? Dando unas directrices a los instrumentos de ordenación, potenciando la participación pública. Y con ello tenemos instrumentos como unas plataformas que existen ya, están en funcionamiento, como con el CITES y la IDE, donde se pretende que se cuelguen ahí todas las rutas, las regulaciones sectoriales y demás, ¿no? que sea de obligado uso por las administraciones públicas regionales y bueno, que estén actualizadas frecuentemente. Luego los instrumentos de cooperación en la emisión de informes, ya está en marcha lo que es la Comisión de Coordinación Intersectorial de Extremadura, que un poco para intentar acortar los plazos de trámites y que las actividades sean más fáciles de tramitar y más rápidas sobre todo. Y bueno, un poco criterios para la elaboración del planeamiento y los sectores. Todo ello acompañado de un montón de planos, anexos y documentos que son, a mi modo de ver, interesantísimos y que además os invito a que los consultéis y los estudiéis si queréis. En CITES están colgados y además ahora vamos a realizar otra ronda de mesas territoriales y temáticas para su discusión. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, comentarnos por el chat, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. A continuación tenemos al tercer ponente de esta tarde, es Isaac Moreno Gallo, es especialista en ingeniería antigua y concretamente nos va a hablar de transporte y carreteras en el mundo romano y la ingeniería de las vías romanas.
Isaac, cuando quieras, adelante con tu ponencia. Buenas tardes. Veo que me toca dar una charla radicalmente diferente a las que se están dando en este foro, que es eminentemente técnico, y aunque lo mío algo de técnico va a tener bastante, pero tiene también mucho de histórico, ¿no? Efectivamente, a mí me va a tocar hablar de los transportes y las carreteras del mundo romano, ¿no? La ingeniería de las vías romanas. Bueno, puede ser sorprendente, parece que es una civilización de hace 2000 años que no debería tener una movilidad, ¿verdad?, tan resuelta como la que tenemos nosotros, y sin embargo, pues no es así. Ahora mismo vamos a comentar cómo estamos hablando de una civilización que poseía una tecnología no solamente de carreteras, como vamos a ver, sino de los propios vehículos, como podéis ver aquí arriba, de que disponían, ¿no? Era la civilización del carro, como veremos rapidísimamente, porque tengo muy poco tiempo y tengo que ir deprisa. Y, por supuesto, al ser la civilización del carro, era la civilización de las carreteras, que esto es una cosa relativamente desconocida todavía hoy en día. Bueno, aquí veis una carruca dormitoria, que era un carro que estaba preparado para que el viajero fuera durmiendo en el camino, con sus verdaderas suspensiones, como podéis ver ahí, suspendidas de correas de cuero, de forma que la cabina estaba suspendida en el chasis. Esto es una verdadera suspensión y no es una amortiguación, que es a lo que estamos acostumbrados a ver en los carros modernos, ¿no?, que hemos conocido algunos. Aquí tenéis otra. Esto está reconstruido, lógicamente, con las piezas metálicas que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, de forma que podemos saber perfectamente cómo eran este tipo de vehículos y cómo estaban preparados, pues, para circular no por cualquier camino, ¿no?, sino que tenían ya una cierta tecnología y requerían, por lo tanto, de unas superficies de rodadura y de unas carreteras también de relativamente elevada buena tecnología, ¿no? Aquí veis cómo había carros de muchas clases, tenemos muchos detalles gracias al coloreado de relieves que nos han llegado, de bajorrelieves, de los atalajes, de las correas, de las barrigueras, de las colleras, de cómo estaba resuelto y cómo eran capaces de mover grandes cargas. Aquí veis otro detalle de bajorrelieve, gracias a ello hemos podido hacer algunas reconstrucciones incluso, y aquí veis las piezas arqueológicas que han salido y con las que se han podido llegar a reconstruir de manera casi pionera, porque esto no se había dedicado, como podéis comprender, mucha gente a ello, pero hemos sabido que tenían un sistema de tiro con el que podían mover perfectamente grandes cargas. Y, por supuesto, también tenían unas carreteras, evidente, por las que también podrían llevar esas cargas, y ahora nos vamos a dedicar a verlas, ¿no? Aquí veis algún bajorrelieve también en el que podéis ver cómo incluso tenían, pues, lo que parece una diligencia, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Es un carro de magistrados, que es un bajorrelieve que está conservado en el Museo Calvet de Aviñón, donde veis que hay gente sentada encima, con caballos percherones, enjaezados. Bueno, esto se corresponde a un transporte discrecional que podían ir de una ciudad a otra, pues aleatoriamente, y esto significa que entre ciudades romanas tenía que haber buenas carreteras para que estos carros pudieran progresar, entre otras cosas, porque incluso vemos detalles como aquí hay una pareja, un matrimonio con un niño en brazos que lleva a la mujer, ¿no?, y los caballos van al galope. Esto no se puede hacer por cualquier tipo de carretera. Esto requiere una carretera muy bien nivelada y con una superficie de rodadura suficientemente regular como para que esto pueda ser efectuado, ¿no? Sin embargo, lo que nos ha llegado hasta nuestros días, y hay que reconocerlo, es esta visión romántica, ¿no?, de que las carreteras eran enlosadas, con piedras muy grandes y que, bueno, pues esto es un cuadro del romanticismo, precisamente, por eso hablo de la visión romántica, ¿no?, de cómo los carros iban de esta manera, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar un poquito la visión según vamos avanzando, ¿no? Los ingenieros romanos, desde luego, eran magníficos trazadores y muy buenos topógrafos. En el llano, por supuesto, utilizaba la línea recta, que es el camino más corto entre dos puntos y entre dos ciudades, ¿no? Aquí veis cómo esta vía romana, en el norte de Francia, pues ha separado incluso los paisajes ya para toda la vida, ¿no? El bosque, de los cultivos y cómo un pueblo se ha desarrollado al lado de la vía antigua, que es, pues, un pueblo-calle clásico que ha condicionado perfectamente toda la estructura, ¿no?, del paisaje. Aquí tenéis otras, os voy a poner aleatoriamente. Esto es el Páramo Leonés, es una vía romana muy bien conocida también, que veis que utiliza la línea recta, lógicamente, para ir. Incluso algunas han quedado fosilizadas en el casco urbano, como es esta que podéis ver aquí, que os la marco con flechas. Esto es la Calleja Vieja, fijaros en el topónimo, que es evidentemente una vía romana en Logroño, en la ciudad de Logroño, ¿no? Es la vía romana que iba de Zaragoza a León, por ejemplo. Así por citaros dos ciudades de recorrido corto, ¿no?, que comunicaba o esta otra, ya una foto terrestre,
que es la vía Augusta en la zona de Cabanes, ¿no? Bueno, pues veis que efectivamente utilizaban la línea recta cuando podían. Pero ¿qué ocurría cuando entraban en montaña? Pues como hoy en día cuando hacemos las carreteras, tenían que desmontar la roca, porque lo principal de una carretera, para que técnicamente sea viable, es que tenga pocas pendientes, porque si no las cargas no pueden progresar. Los vehículos de tiro tienen una limitación para llevar grandes cargas, y lo vamos a ver que llevaban enormes cargas, ¿no? Entonces tienen que desmontar la roca, como veis aquí en el norte de Italia, porque atravesaban los Alpes y atravesaban cualquier cordillera, no tenían límites en este sentido. Hacían verdaderas carreteras, no me voy a cansar de repetirlo durante todo esta charla, ¿no? Bueno, veis aquí, por ejemplo, unas rodadas de carro que evidentemente no son romanas, son los últimos carros que han pasado por ahí. Los romanos disponían de firme encima de esta plataforma, pero por ahí pasaron carros hasta el siglo XIX, con lo cual esas rodadas pueden ser perfectamente del siglo XIX. Bueno, veis que hay elementos de señalización, como un miliario, del que no sé si nos va a dar tiempo a hablar mucho de ello, porque tengo muy poquito tiempo, ¿no? Algunos restos han quedado, como esta puerta monumental, como la que hemos visto anteriormente, pues esta otra ha quedado fosilizada en Grenoble, en plena montaña, porque es de lo poquito que se puede conservar, ¿no? Lo tallado en roca, las montañas deslizan, se mueven, la geología está viva y las carreteras y los caminos se destruyen con los años, y estamos hablando de 20 siglos, 2000 años, ¿no?, que tenían estos caminos. Algunas, sin embargo, han llegado a convertirse, como veis, en carreteras modernas. En el siglo XIX aprovecharon los entalles en las rocas romanos para trazar la nueva carretera. Estos son los codos del Arauco en Orense. Ahí cerca hay un puente romano, el puente Vivey, uno de los más famosos de España. Bueno, pues estos son los entalles que veis aquí. Casi ninguna fotografía hace justicia a esto porque tienen unas magnitudes impresionantes. Cómo aprovecharon los cortes romanos en la ladera para pasar las modernas carreteras. Incluso hay zonas donde se ve que la pendiente, porque hace algunas revueltas más, de la carretera romana era todavía más suave que la carretera del 19. Las bestias de tiro y los carros en aquel momento tenían más limitaciones de tiro, lógicamente, que los vehículos a motor hoy en día, ¿no? Aquí veis también otra trinchera olvidada. Nadie sabe qué camino pasó por allí nunca, no se ha utilizado hace siglos. Está en el Valle del Ebro y es una trinchera excavada para paso de la carretera. O esta otra en Italia, una trinchera de una magnitud impresionante de Santa María Cabamonte, la vía Prenestina. Lo mismo, tiene 400 metros de longitud, así que no cabe ninguna fotografía. Os hacéis una idea cómo es, ¿no? Incluso este tipo de tablas en las que de alguna manera conmemoraban o hacían saber quién había mandado construir en esa vía romana, ¿no? En este caso, un dumbiro que se llamaba Lucio Lucrecio Denso, ¿no? Es lo que dice ahí en latín. Como veis, esto está en Soria, perdido en el monte, al lado de una vía romana. Afortunadamente, gracias a que está perdido, se conserva, por si no estas cosas a veces pues, se las rompen o se las llevan. Claro que tenían túneles también. El túnel es un desmonte en roca. Y tenían túneles también para pasar las montañas o los desfiladeros cuando el desmonte pues, no era viable o era mucho más costoso. Y había muchos, como este de la vía Flaminia en Italia, el túnel del Furlo se llama, o este otro que es la cripta napolitana en la zona de Nápoles, 700 y pico metros de longitud, que se restauró ya en el siglo XVIII para volver a pasar. Este es mencionado por alguna fuente clásica. Aquí veis otro detalle. La gruta de Sellán también en esa zona, la de Cocello. Como veis, en el sur de Italia y en algunos sitios se hicieron bastantes túneles. El estado de abandono es absoluto, claro, por ahí hace que no pasan carros muchísimos años. No os puedo contar detalles de cómo se utilizaba esto porque no hay tiempo, pero que veáis que los tenían y que existían este tipo de infraestructuras ya en el mundo romano, ¿no? ¿Y qué ocurría cuando iban por los terrenos blandos, por los páramos, por ejemplo, de arcilla? Pues que tenían que hacer grandes terraplenes como este que veis aquí, de sucesivas capas de materiales pétreos. Esto es el norte de Burgos, es también la vía de Italia que se llama en los textos clásicos, que es la que comunicaba Zaragoza con León. Os digo las ciudades más cercanas para que os resulte conocida. O esta otra en el norte de Burgos que comunicaba pues, la costa cantábrica con Miranda de Ebro aproximadamente. Pues son terraplenes anodinos que han quedado ahí y dicen, bueno, pues esto es un camino cualquiera, ¿no?, que está levantado, pero no, luego esto tiene unas estructuras muy importantes. El problema es que la imagen que teníamos de la vía romana no eran las reales, no son la de la vía Apia precisamente, ¿no?, que se corresponde con otro tipo de camino o de carretera romana o de calle romana más bien. Son esto es lo que se conserva después del abandono y de la desidia de 2000 años de una carretera romana que ha sido abandonada. Y efectivamente, cuando estas carreteras se sondean o se excavan arqueológicamente y se estudian por técnicos competentes que puedan entender qué es lo que hay ahí, que son capas de firme, con una capacidad portante extraordinaria, pues se ve que tienen la capacidad que necesita para soportar grandes cargas y además con una calidad en las capas de rodadura, que son zahorras naturales de grano menudo, suficiente para que se pueda, pues ahora sí, correr los carros, los caballos,
etcétera, ¿no? Porque los caballos son los animales de tiro y no erraban los caballos los romanos. Eso, si no lo sabéis, os lo comento, que no estaban errados y por lo tanto tenían que ir a uña desnuda por este tipo de firmes. Por eso utilizaban estos firmes. Son todas igual, os voy a poner aleatoriamente unas pocas, ¿no? Pero esta que os enseñaba antes es de Burgos, esta es la Vía de la Plata en Salamanca, eso es Salamanca, la Catedral de Salamanca. Estos son los Caminos del Diablo en Huesca, entre Lérida y el Ebro, una de las ciudades de Julia Lépida Celsa, que estaba en el Ebro. Ahí veis los bordillos de la cimentación después del abuso de 2000 años de los tractores y vehículos agrícolas de toda clase, ¿no? La vía romana era recta, lo que no es recto son las rodadas que hoy en día se han establecido, ni los cultivos que se han echado encima de ella, ¿no? En muchos sitios. O estos enormes terraplenes también con bordillos que encajan las cimentaciones y los firmes, en este caso es granito y arena de Jabre. Esto es Cáceres, la Vía de la Plata, un tramito muy bien conservado de la Vía de la Plata. O esto otro, una excavación que hicimos en Burgos, en el norte de Burgos, también de una de las vías más utilizadas de aquella zona. Bueno, aquí veis diversas estructuras que os traigo. Evidentemente, con el tiempo que tengo no podemos entretenernos mucho, pero bueno, la charla ahí quedáis, si lo queréis ver con más detalle, pues podéis verlo, ¿no? Y efectivamente, veis cómo las cimentaciones se hacen con piedra muy gruesa, que a veces son del entorno, y las capas de rodadura se hacen con zahorras naturales. Y ahora sí os tengo que decir que a veces proceden de distancias enormes. Enormes como de 10 kilómetros o 12 kilómetros. Van a buscarlas a canteras donde los hay, canteras naturales que hay en el terreno de zahorras, ¿no? Y eso ya implica una planificación y un proyecto y una técnica que no ha estado al alcance del hombre hasta el mundo moderno. O sea, desde el mundo romano hasta el siglo XIX prácticamente no se han hecho carreteras ni en la calidad ni en la cantidad que hizo esta civilización. Os decía al principio que es un tema bastante desconocido, y lo es, pero yo os lo tengo que contar ahora en muy pocos minutos, atropelladamente. Evidentemente hay mucha más documentación, ¿no?, para lo que queráis. Bueno, aquí hay otra estructura, ¿no?, diferente, con losas en este caso horizontales, pero en cimentación y de nuevo las zahorras en las capas de rodadura. Esto es la Vía de la Plata en Salamanca. Aquí veis cómo en un corte accidental, pues bueno, se ven hasta incluso las capas compactadas, que se puede detectar que esto ha tenido un extendido, un riego, porque se nota la lechada de compactación, y una compactación con rodillo de piedra después para que esto quede compactado, con un espesor de 1 metro, casi 1 metro, ¿no? En algunos sitios hasta más de 1 metro, porque el terreno es de arcilla blanda, ¿no?, y necesitaba estos espesores para soportar las cargas. Bueno, aquí veis una excavación arqueológica muy bien hecha en el costado, que se pueden ver las sucesivas capas, cómo se ha podido ver perfectamente cómo está construida la vía romana, en capas finas para poder compactarse bien, ¿no?, una vez humectadas. Aquí veis una excavación en la que en muchas, porque llevo años dirigiendo este tipo de cosas, nos han salido las rodadas de los carros en las capas intermedias, no por las que se circulaba, sino en las capas intermedias. Esos son los carros de construcción, las máquinas de construcción, los que basculaban la capa superior y dejaban fosilizada su propia huella con la capa recién basculada y extendida. Bueno, es un detalle que os enseño, pero hay muchos de estos. Bueno, está perdido en mitad de la nada, evidentemente, sabiendo que allí estaba la vía romana, no se hizo aleatoriamente la excavación, pues bueno, no sale la estructura que esperábamos, ¿no?, de los bordillos. Os enseño varias, ¿no? Esta otra estaba en Soria, esta está en Navarra, esta vuelve a estar en Soria, en otro sitio diferente a aquel. Es una vía cerca de Calatañazor impresionante. Aquí veis en qué consiste la estructura, ¿no?, con los bordillos, la cimentación, las sucesivas de capa de piedra y luego todavía al final las capas de zahorra, de rodadura ya de grano menudo, donde podían pisar los caballos y progresar a buena velocidad los carros, ¿no? Esto sería una imagen idealizada de la técnica constructiva de una vía romana, ¿no? Ahí se ve pues todo lo que os he estado contando, ¿no? Las máquinas que intervenían, que son carros tirados de mulas. Evidentemente esas eran las máquinas, no eran como hoy en día, ¿no?, propulsadas a motor, pero eran máquinas, no dejan de ser máquinas. Una imagen bien diferente, porque al final no hay losas en superficie. Eso estaba circunscrito a las calles de las ciudades, ¿eh? Ahora lo veremos. Bueno, aquí veis un vídeo rápido de unos segundos donde todo este proceso queda animado en una infografía donde se ve cómo se deforesta el monte o el bosque por el que va a transcurrir la vía romana una vez replanteada, cómo se retira la tierra vegetal, se replantean con cuerdas, se extienden los bordillos, lo primero que se traza y se pone los bordillos, las piedras gruesas, que es lo que hemos estado viendo en las fotos anteriores entre los bordillos, y luego sucesivas capas de material más menudo,
y de zahorras varias, en la que, como os he comentado, en algunas ocasiones incluso llegaban a dejar los carros las huellas marcadas, ¿no? Porque sobre esas capas finas al final ya se circulaba con carros para extender la siguiente, ¿no? Aquí veis un poco el proceso de qué se trata, y aquí veis, por ejemplo, las máquinas que os he dicho, ¿no? Cómo está el topógrafo ahí con su dioptra, que era un teodolito de la antigüedad, cómo los carros dejan lógicamente las huellas porque basculan el material, cómo se extiende con un tablón, cómo se riega con una cuba y cómo se pisa finalmente con un rodillo. Y esto se ha podido determinar perfectamente porque los muchísimos restos, cientos, ¿no?, de restos y excavaciones de vías romanas han determinado que es así como están construidas. Es decir, exactamente igual que las construimos nosotros ahora. No es que estemos haciendo nada nuevo, utilizamos otros medios, pero era exactamente lo mismo. No hemos aprendido nada nuevo en este sentido, y tampoco lo inventaron los romanos, porque el camino real persa, 500 a.C., también tenía estas características constructivas. Es decir, las carreteras en la antigüedad han existido, evacuaban el agua, como marcan ahí las flechas, etcétera, y esto es un poco la infografía de los restos que hemos estado viendo y que os he estado enseñando muy deprisa, ¿no? Y cómo hay efectivamente unas cunetas de balizamiento 20 metros a cada lado, que eso se ha determinado que existe en muchos lugares también del Mediterráneo, porque existía, que era lo que balizaba la carretera y lo que hacía que estas vías de comunicación, como estáis viendo, de alta tecnología, con muy poco que envidiar a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, eran capaces de dar una movilidad extraordinaria, de moverse entre las ciudades. El famoso dicho de que todos los caminos conducen a Roma es lo único que nos ha quedado, pero desconocíamos todo lo demás, ¿no?, en qué podían consistir estos caminos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos quedan de aquellas vías, ¿no?, en muchas ocasiones? Pues a veces nada, porque se han destruido. Aquí tenéis, por ejemplo, la Vía de la Plata en Cáceres, en un tramo donde se ha labrado completamente. Quedan los cuarzos en la superficie, que son más blancos que el terreno, los que formaban las capas del firme, y están esparcidos por el terreno. Entonces, a veces, gracias a esta destrucción, o por desgracia, pero logramos detectar o identificar dónde estaba el trazado. Como veis en este caso también, en foto aérea de avioneta, que tenemos muchas en la zona, sobre todo en la meseta norte, que es donde más he prospectado y donde más he trabajado yo con estas cosas, a veces longitudes enormes de vía romana, donde antes y después se conservan estos restos que os he enseñado, pero en el medio, en el intermedio, pues se han labrado y se han destruido, como podéis ver todo. Por ejemplo, estas perfectas alineaciones que se puede identificar durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Y de esta manera se puede identificar el trazado entre las ciudades romanas que había, en este caso en España, ¿no? Pero esto es en el Mediterráneo, prácticamente es la misma cuestión, ¿no? Aquí veis otra. También, estos son de sitios aleatorios, Soria, alguna de León, en este caso Zaragoza. Veis una alineación perfectamente recta, ignorando los caminos y los linderos de los cultivos. Este tipo de cunetas, que es lo que se está viendo ahí, son las cunetas antiguas de la carretera colmatadas, que es lo primero que verdea cuando sale el cereal, ¿no? Desde tierra también se pueden ver, como veis aquí. Es el mismo sitio. Bueno, pues hay muchísimos ejemplos de estos que podemos ver. Esta incluso, cómo se ve desde tierra, cómo amarillea el cereal, porque le cuesta más crecer donde hay piedra, en la primavera, cuando brota. Y bueno, pues os presento muy deprisa un montón de casos, porque pues prácticamente he volado el norte de España entero y hemos identificado al final pues miles de kilómetros de vías romanas que nos dan una imagen de que tenían una infraestructura carretera brutal, impresionante, no superada hasta el siglo XIX, bien avanzado en España, lo que tenía Roma. Esto se perdió absolutamente, se perdió la red de carreteras porque se perdió el mantenimiento, como se perdería exactamente ahora todo lo que tenemos si dejamos de hacer mantenimiento. Desaparecen, no lo dudéis, desaparecen exactamente igual que desaparecieron estas. Incluso estos terraplenes en mitad del páramo leonés, cómo van teniendo un charco a izquierda y a derecha durante kilómetros, que no son sino las canteras de donde sacaban los materiales, las piedras, para verterlas y formar el terraplén, que lógicamente hoy está hecho unos zorros, completamente desfigurado y destrozado, pero que es la vía romana y que tiene además restos y algunos yacimientos a pie de carretera muy interesantes, ¿no? Bueno, pues aquí veis estos de la Vía de la Plata, en la zona de Salamanca. Aquí veis cómo se encharcan en invierno las canteras y lo que es la vía romana. Aquí tenéis otra imagen. Y las cunetas de balizamiento, que os he enseñado antes, cómo se han podido detectar desde avioneta, ¿no? Esto es en el norte de Francia. Aquí veis muchas, incluso esto la vía romana, las dos cunetas de balizamiento, cómo cortaban círculos funerarios de la Edad de Bronce, que no vieron los romanos, por supuesto, ¿no? Pero que estas huellas arqueológicas o de las estructuras que ha habido ahí, pues evidentemente quedan, hoy en día se pueden reflejar. Y en este caso destruido todo, la vía romana y las propias cunetas.
Este es un caso de España que encontré yo en el sur de Burgos, de la provincia de Burgos, la vía de Sasamón a Clunia, para ser exactos, cómo llegué a encontrar estas cunetas famosas. Aquí se ven muy bien las dos cunetas y las canteras. Y la vía romana completamente labrada, destruida en el centro. Pero antes y después había restos y sabíamos que iba por aquí. La avioneta en un determinado momento de humedad y del año pues logró detectarlo, ¿no? Aquí lo veis. Un poco marca las cunetas y las canteras, ¿no? Aquí veis alguna de estas imágenes. Y esto es la imagen, el arquetipo que tenemos de las vías romanas, ¿no? En la cabeza prácticamente todos, que se corresponde pues, con lo que nos ha contado Hollywood y los cuentos de Asterix, que evidentemente pues, tienen muy poquito de ciencia, ¿no? Y esto es una calle, no es una carretera, es una calle de una ciudad, y ni siquiera es la Vía Apia, ni tampoco es Pompeya, donde podéis ver este tipo de calles. Es una ciudad en el centro de Italia, se llama Saurunca, y estas calles con tratamiento urbano duraban incluso fuera de la ciudad mientras recorrían el cementerio. Esto es un mausoleo. Cuando acababa el cementerio empezaba la carretera, empezaba lo que os he enseñado. Esto es otra calle de una ciudad francesa donde se ven las rodadas de los carros, ahora sí romanos, porque han estado enterradas, pues como corresponde, una calle de adoquines, como se hicieron en el siglo XIX, porque esto permitía la limpieza de las calles. Y sin embargo, estáis viendo esto otro que tiene una pendiente del 20% que no es carretera y que es absolutamente estrecho y que está en mitad del monte y es un camino moderno de mulos que estaba cubierto de tierra y que por desgracia y por ser identificado con las calles romanas, pues se ha identificado como carretera romana, como vía romana, y hay muchas en España, muchísimas. Isaac, acabaríamos de hablar de ellas. Por favor. Sí, acabo. Que están identificadas como vías romanas y no lo son. Son caminos modernos del siglo XVIII, como este es el camino del Besaya en Cantabria. Esto es la antigua Ucuri, el actual Ubrique, lo mismo. Por aquí todos los años pasean los romanos para arriba y para abajo, se visten de romano para conmemorar, pues esto. Pero es un camino del XVIII, es un camino moderno que no tiene ninguna relación con las vías romanas. Son caminos de mulas muy estrechos, como este del norte de Gerona, o este de Cantabria, que es muy curioso porque se ha encontrado el proyecto de construcción, a pesar de estar señalizado así como calzada romana, puente romano y camino de Carlos V, el proyecto de construcción es de 1812. Se han encontrado todos los papeles. Luego no es ni romano, ni de Carlos V, ni de nada. Es un camino completamente moderno, pero que se está promocionando como vía romana ante el desconocimiento de lo que tenían que ser las vías romanas. Y ya he acabado. Si queréis profundizar en esto, pues aquí tenéis muchas páginas de vías romanas. Esta es una de ellas y desde esta podéis llegar a otras en las que se habla largo y tendido de esto, pero es un tema, entiendo, muy específico, seguramente para el foro en el que me han incluido, pero que tal vez a alguien le puede interesar, ¿no? Y bueno, pues podéis ver muchísimas más fotos y muchas más cosas de las que hemos visto. Muy bien, Isaac. Pues en principio, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía que deciros y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Isaac. Desde luego, muy interesante tu ponencia en la tarde de hoy. Para finalizar la jornada de esta tarde, de este Foro 2020, vamos a dar la palabra a que intervenga el último ponente de la tarde, Roberto José Liñán, es doctor investigador en Sistemas de Transporte y Movilidad del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Él nos va a hablar del análisis de la movilidad durante el COVID-19, en el caso concreto de la ciudad de Murcia. Cuando quieras, Roberto, adelante con tu ponencia. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, yo soy doctor ingeniero, especialista en sistemas de transporte y movilidad y dirijo la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia. Con respecto a la situación en la que lamentablemente pues todos nos encontramos en la actualidad con este COVID, pues sí que nosotros de nuestro perfil de investigador nos propusimos analizar no solo la nueva movilidad en la que estamos, sino cómo iba cambiando esa movilidad antes del confinamiento, durante el confinamiento y lo más importante, que también pues, han repasado también los primeros ponentes, por ejemplo con María, es la nueva movilidad. Es decir, adaptar estos sistemas de transporte, los diferentes transporte público, las nuevas infraestructuras, a estos cambios, sobre todo las percepciones de los usuarios, que es algo fundamental. Dentro de este análisis que nosotros lo intentamos hacer de toda la región de Murcia, pues sí que a modo muy resumido, pues nosotros hicimos un formulario online. La encuesta online la hicimos al final en un formulario de Google, que es el más conocido al final por
por la mayoría de los usuarios, porque lo que intentamos es obtener el mayor número de información de toda la ciudadanía de la región de Murcia. Empezamos con hacer este estudio de investigación el 29 de abril de este año. La fecha tope, en una manera inicial, iba a ser julio, pero visto cómo fue toda la situación, a día de hoy seguimos con la encuesta abierta y lo que estamos analizando un poco es, en todo este tiempo, las dos fases de esta ola o las dos fases de este confinamiento, sobre todo que ahora tenemos perimetral, pues estamos analizando pues, cómo está evolucionando esta movilidad o cómo el COVID nos está condicionando al final las pautas y patrones de movilidad de todos los usuarios. Es un proyecto de investigación que dirigimos nosotros desde la Cátedra de Movilidad y desde la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, donde también soy docente tanto en el grado de civil como en el máster de caminos. Fundamental, como no, la colaboración de todas y cada una de las diferentes administraciones, tanto municipales, ayuntamientos, como incluso de la Consejería de Fomento y la Infraestructura de la región de Murcia, incluso también el apoyo de las concesionarias, tanto Transportes de Murcia como, por ejemplo, Tranvía de Murcia, que son nuestros también socios dentro de la cátedra. Y desde el día 1, sí que todas las administraciones y las concesionarias nos apoyaron, sobre todo para dar a conocer este estudio y de esa manera obtener mayor número de encuestas y la mayor participación. Porque en este sentido, sin esa participación de los usuarios, esa participación ciudadana, esta tipología de estudio al final es inviable poder analizar las nuevas pautas o cómo nos vamos a mover o cómo nos estamos moviendo. De una manera muy esquematizada, antes de centrarnos en el estudio, pues sí que dividimos la encuesta de movilidad en diferentes secciones. La primera fundamental es el caracterizar sobre todo esa tipología del usuario. Dos partes muy bien diferenciadas, que era la movilidad antes del confinamiento, es cómo nos movíamos de una manera habitual, y sobre todo la movilidad durante esta primera fase del confinamiento, sobre todo en los meses de abril, mayo y también junio, que son los resultados que voy a mostrar hoy, es cómo nos afectó ese confinamiento a cómo nos movíamos durante ese periodo. También unas preguntas muy importantes iban relacionadas con la percepción de seguridad de los diferentes modos de transporte y sobre todo esa intención de uso de cómo el usuario pretende moverse una vez que obtengamos esa normalidad, volvamos a tener esa vida social, sobre todo que todos echamos en falta. Entonces, todos y cada uno de los datos para obtener el mejor uso y sobre todo la mejor explotación de estos datos, pues nosotros utilizamos sistemas de Business Intelligence, al final herramientas de Big Data, para al final tener todo el conjunto de datos al final que vamos a tener de todas las encuestas, poder analizar de una manera muy rápida y sobre todo que cualquier colaborador nuestro, incluso las diferentes administraciones y incluso con la consejería, como también tenemos acuerdos de colaboración, muy parecido también al estudio que se están haciendo también dentro de la Dirección General de Movilidad, ese estudio de esa matriz origen-destino de toda la comunidad que se está haciendo en Extremadura, pues también nosotros lo estamos realizando aquí dentro de la región de Murcia, y al final lo que vamos a intentar hacer en este análisis es un poco pues caracterizar el usuario en esta primera medida. Y aquí en esta primera presentación lo que sí tenemos es un recuento total del número de encuestas por cada uno de los municipios, donde se ve al final cuáles son los municipios que hemos tenido un mayor número de encuestas. No solo lo tenemos no por municipio, sino que fuimos un poco más allá con respecto a los datos agregados, fuimos al nivel más bajo. En este caso son las secciones censales de cada uno de los usuarios para tener el nivel de detalle lo máximo posible. Con respecto a esta localización de cada una de las encuestas por secciones censales, podemos matizar cada una de las diferentes políticas de movilidad de una manera muy acertada, sobre todo por pequeñas zonas de transporte, que al final es uno de los grandes objetivos. También hicimos una caracterización inicial con respecto a las características socioeconómicas propias del usuario, por ejemplo, con respecto al sexo y la edad, que es fundamental. También preguntamos, que era muy importante, sobre cómo iba a evolucionar la movilidad con respecto a la ocupación que se tenía antes del COVID y la ocupación, lamentablemente, pues después del COVID, y sí que vimos un pequeño repunte, sobre todo, como podemos ver, en el número de desempleados
dentro de todos los encuestados que tenemos de la región de Murcia. Y lamentablemente esos números de desempleados, más del 90% están entre el rango de edad entre 19 y 39 años en la mayoría de esos números de desempleados. También preguntamos un poco lo que entendíamos, la importancia de la forma de trabajar y estudiar, esa forma telemática. Y sí que vimos que las personas que seguían trabajando o estudiando durante ese periodo de confinamiento inicial, sí que vimos que más del 50% de la población lo hace de una forma telemática. Entonces, entendemos que es una parte muy importante también de los nuevos cambios y paradigmas que vamos a tener con respecto a las nuevas formas de enseñanza, que también nosotros desde la universidad lo estamos haciendo, incluso cómo también las nuevas partes del trabajo se están adaptando para esta forma telemática. Todos y cada uno de los datos, ya que tenemos herramientas de Big Data, sí lo que tenemos georreferenciado y cada uno de los datos los podemos tener y podemos ir viendo y están interrelacionados cada uno de los datos, como podemos ver en la presentación, tanto por rango de edad como por dónde nos están enseñando cada uno de los municipios o las secciones censales donde vamos a tener ese conjunto de datos, y de una manera muy fácil cualquier técnico de cualquier administración de todos los municipios que conforman al final pues la región de Murcia sí que puede analizar esta tipología de datos, sobre todo de una manera para ver y sobre todo para planificar esa nueva movilidad o esa nueva política de movilidad adaptada a la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Otra de las características también fundamental con respecto al usuario sí fue caracterizar el hogar en la tipología de vivienda como vemos, sobre todo para obtener y dar una mayor información de ese modelo de generación y atracción de viajes tan importante pues dentro de toda la región. Luego, si tenemos un pequeño desglose al final, pues de tipología de vivienda, el tamaño medio de hogar y un desglose por cada una de las edades también de esos miembros de todos los hogares. Con respecto a la movilidad y el uso, sobre todo, de los diferentes modos de transportes con una frecuencia semanal antes de este periodo de confinamiento que pasamos por COVID, sí que vemos lamentablemente pasa en muchísimos municipios, a modo general dentro de la región de Murcia, un uso elevado del vehículo privado motorizado. Para destacar, sí que nosotros dentro de la región de Murcia sí que podemos ver cómo hay un uso bastante importante del patinete eléctrico, y estamos viendo cómo el patinete eléctrico no solo ha sido una moda del último año, sino que es un pequeño modo, es ya un modo de transporte, sobre todo personal, que se está asentando como un modo de transporte habitual, y no solo de puerta a puerta, sino también el patinete, al igual que la bicicleta y el caminar, se están convirtiendo en un modo de transporte, sobre todo relacionado con la intermodalidad. Dentro de este análisis de Big Data que hemos hecho, no solo lo tenemos del conjunto de modos de transporte y la frecuencia, sino también lo tenemos desarrollado por cada uno de los modos de cada uno de los municipios. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, Cartagena, que es uno de los municipios también más importantes que hay aquí dentro de la región, sí que podemos ver cómo el reparto modal del modo de caminar, cómo ha aumentado notablemente, que durante ese uso o esa frecuencia antes del confinamiento era caminar en las diferentes tipologías de ciudades. Con respecto al modo y el motivo del transporte, sobre todo durante este periodo de confinamiento, sí que tenemos que los diferentes viajes obligados, sobre todo con respecto al trabajo y el estudio, son esos viajes obligados que se hacen mayoritariamente la población, sí que tenemos un despunte enorme dentro de la región de Murcia, por ejemplo, con el uso del vehículo privado motorizado, con el coche. Sí que tenemos también que hay diferentes tipologías de usuarios en diferentes sitios. Por ejemplo, en el municipio de Lorca, llama la atención que en estos viajes obligados para trabajo y sobre todo para estudio, el modo de transporte de la bicicleta y el modo de transporte a pie son los que más llaman la atención y tienen un mayor reparto modal. Es decir, están incluso por encima de este conjunto de los viajes del vehículo privado. Es decir, cómo la gente directamente en determinados municipios ha cambiado su manera de desplazarse con respecto al COVID.
Otros municipios sí que se han visto un uso bastante elevado también del vehículo privado motorizado, con respecto también con ese factor de seguridad que lamentablemente pues sí que lo tenemos, ese miedo sobre todo al contagio. Con respecto a la percepción de seguridad, sí que hemos analizado de una manera bastante pormenorizada las diferentes variables, sobre todo de menos seguro a más seguro, la opinión de cada uno de los encuestados de toda la región de Murcia. Y sí que tenemos, lógicamente, que ante la situación en la que nos encontramos, sobre todo por ese miedo al contagio por COVID, sí que vemos como valoran de una manera muy segura, que sería ese valor de 5, el vehículo privado. Y posiblemente es el modo de transporte el que al final, pues todos los usuarios valoran de que es el modo de transporte pues más seguro. No solo el vehículo privado, sino todos los modos de transporte que son de una manera individual. Por ejemplo, estamos hablando de la motocicleta, estamos hablando también de la bicicleta o ese patinete eléctrico, incluso el caminar. Son los modos de transporte que se llevan una mayor percepción de seguridad por el conjunto de los usuarios. Al final, son los ciudadanos los que se sienten más seguros cuando hacen sus desplazamientos habituales de una manera individual. En contraposición con esto, ¿qué lo vamos a tener? Que los modos de transportes, al final, colectivos o modo de transporte público, en nuestro caso dentro de la región de Murcia, tanto el autobús interurbano como el urbano y sobre todo también como la infraestructura del tranvía, pues son los más perjudicados. Y al final esa percepción de seguridad son las que bajan pues notablemente y tienen notas pues bastante negativas con respecto a la situación, matizo, en la que nos encontramos. Durante estos últimos 5 años nosotros sí que hemos ido haciendo dentro de la Cátedra de Movilidad diferentes estudios relacionando sobre todo el uso de los diferentes modos de transporte con respecto al motivo y sobre todo para caracterizar y ver cómo va evolucionando la movilidad durante estos últimos 5 años. Y es cierto que en estos 5 últimos años hemos visto que hay un cambio de mentalidad del conjunto de los usuarios y que cada vez más intentan pues, fomentar esa movilidad sostenible, intentan usar modos de transporte más sostenibles. Y la percepción de los modos de transporte, sobre todo públicos, y modos de transportes colectivos, ha ido creciendo en estos últimos 5 años. Ante la situación en la que nos encontramos, pues, tal y como todos ya conocemos, estas percepciones, sobre todo de seguridad, o la sensación de seguridad que da el transporte público, pues lamentablemente es bastante baja. Todos y cada uno de estos datos, al utilizar herramientas de Big Data, sí que luego podemos desglosar por cada uno, incluso por rango de edad, por cada uno de los municipios también en los que hemos analizado toda la movilidad, incluso también por las diferentes secciones censales del Instituto Nacional de Estadística. Y, por tanto, podríamos hacer esa extrapolación de datos de esta parte muestral del estudio al total de la población, porque son herramientas bastante útiles, sobre todo para ese fomento de las nuevas políticas de movilidad, que es lo que nosotros intentamos. Otra de las secciones muy importantes también y más llamativas que lo que hicimos al conjunto de los usuarios fue sobre las diferentes propuestas, los diferentes escenarios de esa nueva movilidad que nosotros llamamos, y al final planteamos como 3 escenarios o 3 preguntas muy claves, muy diferenciadas. El primer gráfico, superior izquierdo, si podemos ver, es si considera que debería haber alguna restricción, alguna normativa gubernamental al uso del coche ante la vista del posible incremento de las emisiones, sobre todo por este efecto del confinamiento. ¿Por qué preguntamos esto? Ya teníamos diferentes estudios en el caso de diferentes ciudades en China que directamente antes del confinamiento, por ejemplo, el reparto modal del transporte público era del 56% y después del periodo de confinamiento disminuyó a un 24%, ese reparto modal de viajes disminuyó a la mitad, y el uso del coche antes del confinamiento era del 34% de reparto modal y se aumentó a casi el doble, al 66% en ciudades de China, doblando el uso del coche y disminuyendo casi a la mitad el uso del transporte público. Si esas políticas de movilidad se hacen en todas las ciudades, está claro que el cambio climático, si ya es complicado, no llegaríamos a ninguno de los objetivos del 2020 ni 30-30. Entonces son diferentes políticas de movilidad que
hay que acatar, lógicamente. Entonces, esta fue una de las preguntas claves que, viendo pues, esa evolución en diferentes ciudades chinas, que ya teníamos esos datos, pues tenemos que poner. Con respecto a esta consideración de restricción al uso del coche, sí que vemos que hay una mayoría, sobre todo absoluta, de usuarios que sí obtienen o sí piensan que debe haber alguna restricción, alguna normativa gubernamental al uso del coche. Otra de las preguntas también fundamentales, muy relacionadas con esta, es si estarían dispuestos a que su municipio dedicase un espacio extra a ampliar zonas peatonales o zonas ciclistas, reduciendo sobre todo el espacio para el vehículo motorizado privado, es decir, en definitiva, el coche. ¿Por qué preguntamos esto? Todos hemos visto el ejemplo de cómo Francia han hecho diferentes políticas para fomentar los desplazamientos en carril bici, han quitado carriles directamente del tráfico privado y han metido carriles bici en la calle. Datos que tengo por aquí, el reparto modal de bicicleta ha aumentado en Francia de media casi un 30% y en París ha aumentado casi en un 70% el reparto modal en bicicleta. Ese cambio de mentalidad de los usuarios ya lo están demandando, no van a volver en su mayoría al vehículo privado y al final ese cambio de usuario hacia modo de transporte más sostenible, por ejemplo la bicicleta, no solo es la bicicleta o el patinete como modo de transporte de puerta a puerta, sino son como modos de transporte de intermodalidad. Y al final se palpa ya que hay un cambio de mentalidad en Europa, sobre todo, en las diferentes ciudades, con respecto a esta tipología de restricciones que están demandando espacios, sobre todo, peatonales y ciclistas. Y como bien se ha hablado con anterioridad, el peatón y el usuario tiene que ser el actor principal de la vía pública y, por tanto, hay que darle ese espacio. Entonces, dentro de estas preguntas, al final estamos dispuestos a que el municipio pues, le dedicase este espacio a la movilidad peatonal y ciclista, pues como vemos hay una aplastante mayoría de que la mayoría de los usuarios sí que ya no están demandando esos espacios peatonales y ciclistas, quitar espacio sobre todo a ese vehículo privado motorizado, al coche, y si estamos dando también ese espacio al peatón y al ciclista, también al transporte público. Por tanto, a todos los modos de transporte sostenible en contraposición siempre al vehículo privado. También preguntamos sobre todo la intención de uso, es decir, una vez recuperada la normalidad, si elegiría un modo de transporte más sostenible para realizar sus desplazamientos habituales. Y sí que vemos como la mayoría, más del 50%, sí que estaría dispuesto a elegir modo de transporte más sostenible. Viene en relación, como estamos viendo en esta gráfica, sobre todo, de las diferentes políticas de movilidad o lo que intentan los usuarios, es decir, los usuarios están demandando más espacio, quieren disfrutar de la ciudad. Alguno, por ejemplo, para destacar algunos municipios, es un municipio pequeño aquí en la región de Murcia, uno de unos aproximadamente 22.000 habitantes, que es Alhama de Murcia, y si vemos el cambio es abismal, es decir, de todos los encuestados han apostado como que el 100% de los usuarios quieren directamente estos cambios de políticas de movilidad, es decir, y hay determinados municipios que sí que están apostando y quieren directamente este cambio de movilidad, este cambio de paradigma. A modo a destacar con respecto a estos diferentes escenarios, sí que destacamos cómo el conjunto de los usuarios que ya su modo de transportes habituales son más sostenibles, por ejemplo, los usuarios habituales del tranvía, que los usan de media pues a partir de 3 veces, por ejemplo, de 3 o más veces a la semana, usan el tranvía, sí que esta percepción están dispuestos a ser incluso mucho más restrictivos con respecto a esa restricción, una nueva normativa gubernamental con respecto a restrictivo al uso del coche, sí que están a favor todavía más si cabe de ofrecer más espacio al peatón y a esa movilidad sostenible, incluso sí que van a seguir apostando por ese medio de transporte para una vez que vamos a recuperar esa nueva normalidad. No solo el transporte público, sino también los usuarios, por ejemplo, que suelen usar la bicicleta, está claro que directamente van a seguir queriendo usar la bicicleta. Usuarios también que son los que van a pie de una manera normal, una manera habitual en la actualidad, van a querer seguir usando incluso la bicicleta, incluso los usuarios por transporte público, el autobús, que a priori por esa percepción de seguridad que hemos visto anteriormente, sí que tienen miedo a ese contagio y le han dado una puntuación de seguridad muy baja,
a la hora de usar el autobús como modo de transporte, esa intención de uso, sí que están de acuerdo en que van a elegir el autobús o modo de transporte más sostenible, sí que quieren que se siga apostando por una restricción aún mayor del vehículo privado y favorecer, sobre todo, nuevos espacios, emplear espacios peatonales, ciclistas en la ciudad. Entonces, sí que vemos, sobre todo, que hay un cambio de mentalidad muy importante y una apuesta por la mentalidad de los usuarios bastante importante. No solo hay ese cambio de paradigma, que por suerte ya todas las administraciones pues, están implicadas en ello, sino el conjunto de los usuarios ya sabemos lo que nos están demandando. Una de las últimas preguntas del estudio sí que hablamos con respecto a la importancia que le daba al conjunto de las diferentes variables a la hora de desplazarse, sobre todo esa puntuación de variables, sobre todo la intención de uso de los diferentes modos de transporte que vamos a realizar. Sí que tenemos, lógicamente, como en estos últimos 5 años, sí que al final tanto la comodidad como el coste, el tiempo, la seguridad y el medio ambiente son las variables que el usuario sí que le va a dar bastante importancia, sobre todo en la actualidad y ante la situación en la que nos encontramos por el COVID, la importancia de la seguridad adquiere una mayor relevancia. Entonces, a los usuarios sí que le ha dado una mayor importancia a la seguridad y anteriormente, sobre todo, sí que veíamos que la importancia con respecto a los tiempos de desplazamientos y a la hora de realizar nuestros viajes habituales sigue estando ahí. Entonces, los usuarios están demandando, sobre todo, que sean modos de transporte útiles, que sean muy cómodos. El coste también, si vemos, no es una variable que llama la atención, es importante, pero los usuarios incluso están dispuestos a aumentar, como ahora veremos, el precio del viaje siempre y cuando se le dé modo de transporte que sean cómodos, útiles y accesibles sobre todo. 2 minutos, Roberto. Sí, perfecto. Con respecto a esa intención de uso del modo habitual al final de los diferentes modos de transporte, sí que vemos como, lógicamente, el coche predomina ante todo, sobre todo por lo que hemos visto, ese efecto de seguridad, la percepción de seguridad y ese miedo al contagio en que nos encontramos. Todos hemos visto ya diferentes políticas de movilidad, incluso los vagones de silencio que se llaman ahora, que teniendo mascarillas al final, ese miedo a contagio directamente pues, se puede evitar para ese uso del transporte público. Una parte muy buena que vamos a destacar es la intención de uso del modo caminar, modo bicicleta, cómo se ha elevado drásticamente, al menos en la región de Murcia, incluso en cada uno de los municipios, sí que podemos desglosarlo, qué municipio al final nos va a demandar diferentes políticas de movilidad, diferentes modos de transporte, sobre todo para poder adaptar todas esas políticas de movilidad de cada municipio acorde a su usuario, que sea lo más correcto posible. Y sí que le preguntamos al conjunto de los usuarios si utilizaría sobre todo el transporte público, porque ante la situación en la que nos encontramos, sí que vemos que pues, lamentablemente todas las concesiones de transporte público están en mínimos durante este COVID, y sí que le preguntamos si utilizaría el transporte público si se cumpliese pues, alguno de estos requisitos. Y hablamos de si hubiese una limpieza diaria y desinfección, si fuese el uso, por ejemplo, de las mascarillas y guantes, y sí que vemos que hay una mayoría de los usuarios que usarían el transporte público si se cumpliesen estas medidas. Lo que nos indica es que hay un desconocimiento del conjunto de los usuarios porque todas estas medidas son obligatorias y la mayoría de las concesiones de transporte público y los modos de transporte público ya cuentan con estas medidas. Entonces, lo que estamos viendo es que esa percepción de seguridad también es parte por ese desconocimiento que tenemos porque incluso los diferentes vehículos de autobús, incluso tranvías y metro, se desinfectan absolutamente en cada uno de los viajes. El uso de la mascarilla de hidrogeles también es exactamente igual. Y una de las preguntas también clave que le preguntamos a los usuarios es si estaría dispuesto a aumentar y hasta qué porcentaje el precio de cada uno de los bonos de transporte, de los billetes de transporte, si se garantizase pues, todas estas medidas, ¿no? Y está claro que el 90% de los usuarios estaría acorde a que se pudiese aumentar hasta un máximo de un 10% el coste total del billete, siempre y cuando pues, se garantice esa mayor frecuencia, esa mayor oferta también del transporte público y se garantice esa limpieza, aunque, repito, ya se está haciendo y ya se está realizando. Entonces,
Todos estos estudios que nosotros estamos haciendo, pues como parte de investigación, al final son acuerdos de todas las administraciones, es para ayudar un poco sobre todo como también se está haciendo ahí en la Junta de Extremadura, ese análisis Big Data, esa matriz origen-destino de toda la región, y al final es dar un poco de información también por parte del usuario, no solo ese origen-destino, sino también yo creo que la parte tan importante que son esas preferencias declaradas, esas sobre todo percepciones y la utilidad de los diferentes modos de transporte y cómo hay que afrontar estas nuevas políticas de movilidad, qué modos de transporte hay que ofrecerle al usuario y como vemos hay un cambio de mentalidad enorme, no solo en la región de Murcia, sino lo hemos visto ya en toda Europa y creo en el mundo. En París, por ejemplo, tengo aquí anotado también todos los kilómetros de carril bici que se está haciendo, incluso también en Milán los kilómetros de carril bici nuevo que en los últimos meses han sido más de 35 kilómetros urbanos de carril bici. El nuevo cambio también, por ejemplo, del ministerio de la reducción también de velocidad máxima en calles, sobre todo urbanas también, que se va a hacer. Es decir, hay unas nuevas políticas de movilidad muy grandes que se van a hacer y, sobre todo, dónde van a estar enfocadas. Por suerte también tenemos ese plan de recuperación europea que va a venir ahora, que se va a aprobar esos tantos miles de millones de euros que están ahí. Y uno de los pilares básicos pues será la movilidad. Entonces, estas son diferentes herramientas que, por suerte, ya se están haciendo, se utilizan y van a servir un poco para optimizar esos recursos y, sobre todo, ofrecer unas infraestructuras adaptadas a esta nueva demanda de los usuarios nos están pidiendo, sobre todo, los diferentes municipios. No solo aquí dentro de la región de Murcia, sino también que entendemos pues, en toda Europa. ¿Estamos finalizando, Roberto? Ya está. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu intervención. Desde luego, las cuatro ponencias en la jornada de hoy, la verdad que han sido todas muy interesantes. Vamos a dar por finalizada esta primera jornada. Os agradecemos vuestra asistencia como ponentes y al mismo tiempo esperamos que esta jornada ha sido lo más satisfactoria posible para todos los asistentes. Quiero recordarles que mañana empezamos la segunda jornada de Foroficón, que comenzará a las 9 de la mañana con 2 mesas redondas tremendamente importantes, como son Observatorio 2030 y Ciudad Humana. Hasta mañana y espero que la jornada de mañana sea igual de buena de la que hemos tenido hoy en esta nueva edición de FICON 2020. Muchísimas gracias a todos.